Hola comunidad virtual. Ahora se abordará el tema de la validez con que cuenta un instrumento de medición en psicología. Al finalizar la presentación, el estudiante diferenciará entre un instrumento de medición que posee validez de otro que no la tiene. Asimismo, identificará diferentes formas de obtener validez de los datos recolectados. Para iniciar, les comento que un instrumento de medición es el mecanismo que se emplea para recolectar y registrar información. Especialmente me refiero a una prueba, cuestionario o escala. Al estimar la validez, es necesario saber a ciencia cierta qué rasgos o características se desean estudiar. A este rasgo o característica se le denomina variable criterio. Tomando por analogía la ejecución realizada en el boliche, nadie pondría en tela de juicio que el éxito en el boliche queda testificado por hacer chuza, tirar todos los bolos o por tirar el mayor número de ellos. El fracaso se testifica cuando la bola se va por el canal y no se tira ninguno. En este caso, no hay lugar a dudas de que se puede medir constatando el número de bolos caídos. En un instrumento de medición se plantea que la validez representa, por un lado, la coherencia de un conjunto de puntajes para indicarme que se mide lo que se ha planeado medir, el grado en que una prueba proporciona información para tomar la decisión de atribuirle, por ejemplo, poseer o no poseer bienestar psicológico, o también, como refiere Corral, manifiesta que representa la fidelidad en que una población o universo corresponde a una característica o atributo que se le confiere. La validez se refiere al grado de certeza que se tiene del que lo que se planeó medir efectivamente se mide. Para Muñiz, la validez se refiere a la calidad de las inferencias que se hacen a partir de los puntajes obtenidos, o sea, qué tan de peso o bien la relevancia que posee nuestra afirmación cuando decimos que medimos afrontamiento o participación social como ejemplos. Si se planeó medir felicidad, que efectivamente se haga. Por el contrario, si deseamos medir tristeza o cualquier otra variable, que se tenga la certeza de lo medido. Al final, se pretende obtener autenticidad. Ahora mencionaré la existencia de diversas formas de obtener la validez en los instrumentos de medición. Una de ellas es la validez de contenido, la cual se refiere al grado en que un instrumento refleja un dominio específico del contenido de lo que se quiere medir. Trata de determinar si los reactivos que se elaboraron son representativos del universo de contenido de la variable, característica o rasgo que se pretende medir. Así, por ejemplo, un constructo o variable compleja como la satisfacción laboral puede estudiarse considerando 5 dimensiones. Si el investigador lo desea, 4 solamente, o bien 3. En algunos casos, 2 solamente, y enfocarnos al sector de la interacción humana con las dimensiones compañeros de trabajo y supervisión. También, si únicamente se desea medir la dimensión supervisión y exhaustivamente recabar información de esta parte del dominio que representa la satisfacción laboral.
Todas las anteriores opciones son plausibles de llevarse a cabo. Claro que nos encontramos con la plena conciencia de que medimos la satisfacción laboral dentro de un encuadre teórico de Herzberg, en específico el que corresponde a los factores de higiene. Ahora voy a particularizar y tomar una dimensión que emplea Bajerán para medir la motivación educativa. En este ejemplo hablaré de la motivación y aquí aparece su definición. Con la cual la validez de contenido se centra en el proceso de evaluar qué tan adecuadamente una muestra de reactivos representa el universo de reactivos posible, o sea, dominio relevante. Por consiguiente, ustedes pueden apreciar unos reactivos que para Bajerán miden la motivación dentro de un continuo teórico que además incluye a factores internos y externos como determinantes de la motivación en el ámbito educativo de estudios superiores. Para obtener la validez de contenido es imprescindible y una característica distintiva que se integre un grupo de expertos, especialistas en el tema que se quiere medir, que deben participar generalmente voluntariamente. Se ha identificado el método Delphi que sustancialmente comprende estas etapas. Al concluir las mismas, la misión es obtener como producto los reactivos analizados y susceptibles de ser aplicados a grupos piloto para posteriormente volver a ser sometidos al escrutinio del grupo de expertos. Finalmente, se deberá contar con los reactivos para ser aplicados en un estudio de campo previamente planeado. Otro tipo de validez es la validez de constructo, que intenta responder hasta dónde el instrumento mide realmente un rasgo determinado y con cuánta eficiencia lo hace. La validez de constructo se relaciona con la medición de atributos, ya sean psicológicos o sociales, y permite obtener evidencias que apoyan que las conductas observadas o manifiestas en una prueba psicológica son indicadores del constructo que se desea medir. Este constituye un ejemplo. Ahora hablaremos de los requerimientos para estudiar validez de constructo. Como número 1, habrá que realizar la conceptualización clara del rasgo a estudiar con fundamentación en una teoría. Número 2, identificar las dimensiones, subdimensiones y proceder a conceptualizarlas. En el tercer lugar, se deberá hacer la identificación de indicadores. Cuarto lugar, diseño de reactivos para cada dimensión o subdimensión. Y como quinto y rasgo distintivo de la validez de constructo, el análisis factorial e identificación de dimensiones que se miden. Otro tipo de validez que se puede obtener es la validez predictiva, empírica o de criterio externo. La validez predictiva se estudia comparando los puntajes de un instrumento con una o más variables externas denominadas variables de criterio. Un instrumento puede ser prueba, enlace, y la variable criterio el rendimiento académico y o la conclusión exitosa de los estudios. Otra puede ser la prueba escoba y en estudios superiores el poder llegar a graduarse. El procedimiento para calcular la validez de criterio es correlacionar los puntajes obtenidos en una prueba a validar con los puntajes de pruebas que previamente
se han aplicado y que representan un criterio indicador. Esto con el fin de realizar un proceso de selección para ingresar a una escuela o empresa. La validez concurrente o convergente de una prueba hace referencia al grado en que la medida que realiza coincide con la medida proporcionada por otra prueba, que evalúa la misma variable por un procedimiento diferente. Un índice de validez de una nueva prueba lo proporciona una alta correlación con otra prueba de validez ya constatada anteriormente para la misma medida. Validez de convergencia o concurrente se puede obtener y se ha obtenido de aplicar pruebas de inteligencia como el WISE, junto con el test de dominós, el ARMY-Beta y la prueba de matrices progresivas de Raven. Por otra parte, la validez de divergencia proviene de aplicar dos instrumentos que miden constructos opuestos. Esto cuando no hay una prueba que con otro método mida el mismo constructo. En este tipo de validez divergente se reúnen los puntajes del instrumento que se desea validar y se correlacionan con los puntajes de un instrumento que mide un constructo opuesto al constructo que se pretende medir y obtener validez de constructo. En el primer caso, el bienestar psicológico se trata de correlacionar con los puntajes de una escala de dolor. En otro ejemplo, se identifica la validez que pueden tener los puntajes de una prueba de impulsividad y una escala de tolerancia a la frustración. Se presenta aquí un concentrado de los diferentes tipos de validez. Por el momento es todo lo que tenemos que comentar. Se agradece mucho su atención y hasta la próxima.